Vale, entonces, en principio, ustedes hicieron un ejercicio de visionado de la película de un autor, Chris Marker, acompañado, no, el cual fue seguido por el visionado de un ensayo de Isaac La Cuesta, realizador que ustedes ya habían eh, visto en Cravan versus Cravan, que en este caso participa en una iniciativa básicamente dedicada a acompañar el lanzamiento de un paquete de DVDs dedicado a Chris Marker. Esta iniciativa es de 2008, un año después de las redes sociales, que buscaba, además de reunir películas del autor, acompañarlas de homenajes, de videoensayos homenaje. Y en ese sentido, pues nada, lo que ustedes ya habían apreciado respecto a la producción de Cravan versus Cravan, y es que la Cuesta opera en diferentes niveles de realización, escribe, monta, instala, realiza la edición de la película, sus reflexiones, además de ser reflexiones sobre el autor al cual le escribe, sobre el cual escribe, para el cual filma, sobre el cual filma, del cual extrae imágenes o de cuyas realizaciones extrae imágenes para construir su ensayo, al que acompaña de otras imágenes, etcétera. Básicamente es como una reflexión que se extiende incluso hacia la lectura contemporánea de la imagen o la lectura de la imagen en la época en que la Cuesta hizo esta pieza. Digamos que a 2008, 2018, a 13 años ya de la realización, ustedes sobre todo pueden notar como la manera en que envejecieron algunos de los procedimientos del autor, incluso pensar cómo actualizarlos para los dispositivos de circulación de imagen actuales. Digamos que en ese sentido ustedes podrían incluso suponer cómo podrían aplicar, editando las visiones acabo de olvidar el título. Las versiones marker, acabo de olvidarlo. Variaciones, si es así, Gracias. ¿no? Variaciones marker. ¿Ustedes cómo podrían postularle al producto, al videoensayo, una variación marker o una variación la cuesta, más bien, sometiéndola a circular en dispositivos, perdón, en aplicaciones de estilo TikTok, videos de Instagram, etcétera? Y en ese sentido, creo que ustedes, para hacerlo o de llegar a hacerlo, podrían, a través de la premisa de adaptar o versionar esa película a las plataformas que en la actualidad tienen mayor vigencia de uso o ustedes conocen mejor, podrían terminar haciendo otra versión nueva, una obra nueva. En ese sentido, entonces, la necesidad no, la, la validez de citar influencias, de recuperar referentes, podría servirles para resolver la apuesta, el ejercicio formal que quisieran realizar. De hecho, lo que ustedes podrían hacer sería determinar qué premisas quieren destacar de la obra anterior, cuáles, sí, sobre todo las que quieren destacar, para pasar a realizar su trabajo de edición. En ese sentido, sí, lo que pone Jason Fabián en el chat, ese proceso de recopilación y edición va a darles un espacio donde ustedes pueden intervenir y en algún caso, seguramente dependiendo del tipo de autor al que se refieren o con que se relacionen, puede que esa persona efectivamente le reclame pago por uso de su imagen. Digamos que en el caso de esta acción de las versiones marker, lo que viene a darse, ustedes lo ven en el primer cuadro del ensayo audiovisual, o lo pueden ver también ahí en el link que les compartí. Pueden ver en la descripción del link,
el mismo marker o ese marker al cual Isaac Cuesta le estaba escribiendo y se comunicaba por mail, le responde a él, perdón, le responde a Intermedio, la editorial, la empresa encargada de lanzar la caja de DVDs, les dice que todo bien, que si Isaac Cuesta quiere hacer un video ensayo tomando imágenes, copiándolas, apropiándolas para hacer su trabajo, que no tiene ningún problema, como todo bien, yo me la he pasado toda la vida copiando a todo el mundo, yo me la he pasado haciendo piratería, me importa un carajo. En otros casos puede que la situación sea menos laxa y el autor, sus herederos, sus intermediarios digan, no, 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 antes de todo usted tiene que pagar tantos honorarios, tanto valor por fee, para que usted pueda hacer lo que quiera hacer, para que le autoricemos que realice ese procedimiento. De hecho, ahí respecto a la discusión sobre categoría de autor, valdría la pena entonces añadir otra capa más al análisis. Y es si yo quiero hacer unas versiones, la cuesta a partir de una reedición del material consultado y los herederos de el realizador me establecen ciertas pautas para operar con ese material. Si yo sigo las pautas que ellos me proponen, yo estaría co-creando junto con esos herederos la versión que realice. Es decir, ellos al indicarme qué puedo usar y cómo usarlo, no me estarían de cierta forma orientando la producción, participando como autores de mi realización. Y otra vez, ¿no? Una capa más, un proceso de análisis adicional. Entonces, otro elemento también que aquí vale la pena subrayar es el hecho de que la distinción ficción, realidad, metaficción van a operar en diferentes niveles y casi que en casi que en tiempos simultáneos. Entonces, no, dejémoslo del lado del realizador. La cuesta está narrando una historia, nosotros decidimos si creerle o no. Si le creemos, perfectamente podremos pasar a otro estrato de la narración, donde resulta que efectivamente le está tomando una ficción de otro espacio para complementar su narración. Después puede que él la corte y nos diga de frente que nos está mintiendo para continuar con una narración de hechos provenientes de comillas, la vida real, cierro comillas, y podría adelantarse a generar entonces interjuegos respecto a esos diferentes estratos de narración que va a construir. De hecho, dentro de estas variaciones marker, algunas citas son apócrifas, son inventadas. En algunos casos toma imágenes documentales, grabaciones tomadas en exteriores o en escenarios naturales y las combina con películas no solamente de Marker, sino de otros autores, con imagen en movimiento proveniente de reportería de guerra, imagen en movimiento proveniente de noticiarios, pero no noticiarios que tienen el mismo diseño gráfico, diseño visual pues, que vemos nosotros no sé, cuando ustedes ven, no sé, cualquier porquería de RCN o Semana en Vivo, cuando ustedes lo miran van a ver como que hay una cantidad de chiquero que acompaña la imagen, ¿no? Logotipos, la hora por acá, como el hijo de Álvaro Uribe finalmente es tu presidente, etcétera, etcétera. En ese sentido, los noticiarios a los que recurre la cuesta no están cargados de esa otra capa de creación de significación, sino son más casi que como tomas de masacres, desplazamientos, actos de guerra, movilizaciones, cargas policiales, los toma, los recupera, los corta, los selecciona y los incluye en esta narración intentando configurar ya no solo una capa, la del homenaje a Chris Marker, sino complementando más que una capa, un eje estructural, lo va a complementar con otros. ¿Cómo lo voy a homenajear? Replicando, perdón, procedimientos que él ya había replicado. ¿Cómo lo voy a homenajear? Repitiendo acciones creativas que él ya había producido. ¿Cómo lo voy a homenajear? Siguiendo casi al pie de la letra su metodología de producción. Y en ese sentido, el homenaje se convierte en imitación. Podría ser remedio, pero digamos que si ustedes miran
como pautas de educación que hayan tenido convencionalmente en sus hogares o en sus escuelas, si ustedes imitaban a un adulto, una figura de autoridad, por ejemplo, si ustedes imitaban a su padre o imitaban a su docente y su padre o su docente se daban cuenta de este ejercicio, más que sentirse homenajeado, al contrario, este sujeto podría decir que ustedes estarían ejerciendo burla sobre él y la lectura de la imitación podría darse de manera punitiva en contra de ustedes. En el caso de la cuesta, digamos que un argumento similar podría ser ese, como el de la apropiación y la imitación para plagiar, para sacar provecho de ese repertorio, de esos procedimientos, pero en el caso de lo que hemos visto, de hecho, insisto, la apertura que se da con ese cuadro que presenta, no, que muestra la transcripción de un mail donde se habla del hecho de yo he pirateado toda mi vida, si este man lo quiere hacer no me importa, ya como que ahí se abre una licencia para que podamos dar lugar, para que podamos, perdón, presenciar el homenaje. Ahora bien, para, para complementar, sí, esta presentación que estoy haciendo, voy a acudir a un post de un blog que se llama Las películas documentales, aproximaciones a la realidad. Este post es de 2008. El blog dejó de publicar hacia 2009. Ustedes lo pueden encontrar aún. Y digamos que en este post, Mónica Sabirón habla, habla no, recupera, es buenísimo ese post, o me gusta mucho el procedimiento porque ella lo que hace es mirar aprovechar la circunstancia de la publicación del DVD pack de Chris Marker por parte de Intermedio um, para extraer información como de la campaña de medios de Intermedio, de la empresa encargada de la edición de este material. Toma información también de especialistas en la obra de Chris Marker, cita entrevistas que aporta Iñaki La Cuesta y a partir de ahí genera una relectura de la obra de Marker, de la obra de La Cuesta, del proceso de edición de sus trabajos, sobre todo para el contexto, para el contexto de habla hispana, más bien, y pues básicamente establece como una serie de preguntas, o más bien, no establece una serie de preguntas, extrae a partir de la información que ha reunido una serie de preguntas que autores, empresa, teóricos han realizado sobre Chris Marker para ella misma realizar su documento. Cuando ustedes miren ese post, lo que van a encontrar es el recorte de la cita, extensa o corta, no importa, resaltado en negrita y comentarios intercalados de Mónica Sabirón, es decir, ella reversiona el proceso de versionamiento para presentarnos a un autor y estimular en nosotros el interés de ir a buscarle. Una pregunta nodal, entonces podría ser la de si se puede saber o establecer si existe Chris Marker. Y ya esa pregunta podría apuntar hacia la, hacia la verosimilitud de lo que se le atribuye a Marker, la verosimilitud de las interpretaciones de los teóricos que vamos a mirar, la verosimilitud de los homenajes que se le aporten a Marker y también los interjuegos que se pueden dar entre medias. Por ejemplo, la búsqueda, perdón, la manera en que Isaac La Cuesta dice haber recuperado etimológicamente la expresión marker, buscándola pues como definición de marker y trayendo de ella el hecho de que marker da cuenta de un instrumento para marcar, es el marcador. Y en ese sentido también podríamos, como lo hace él, seguir esa mirada y acompañar, más que seguirla, acompañar esa mirada para ver qué es lo que marca el autor con su cámara y con la edición de imagen. ¿Qué es lo que se marca con las fotos fijas? ¿Qué es lo que se marca con la saturación de imágenes? ¿Qué es lo que quiere marcar cuando
graba, no, cuando hace una grabación no de la realidad, sino hace una grabación de una pantalla que a su vez está transmitiendo una grabación. ¿Qué pasa cuando decide traducir ciertas partes del audio en las entrevistas? ¿Qué pasa cuando decide hablar de una mujer de origen chino o japonés? Mierda, acabo de olvidarlo. China, sí, creo que es la dama, una dama china que tenía un excelente acento. Él da de hecho la región de España, pero después pasamos a escuchar a una mujer que tiene un marcado acento de origen. Entonces uno dice como, bueno, nos está diciendo una cosa, nosotros estamos escuchando otra, ¿por qué quiere hacerlo? Porque aparece en ciertos momentos de la película o del video ensayo aparecen subtítulos y pareciera que los subtítulos ella les estuviera respondiendo. Entonces el subtítulo aparece en la película que sería original de Marker y la cuesta introduce el audio de la mujer entrevistada. ¿Qué rol vendría a tener el capítulo introductorio que habla sobre el manejo de la imagen? Perdón, sobre el ejercicio de poder autoritario a través del manejo de la imagen fotográfica. Entonces, como la foto existe, el dictador aprende la llegada, reconoce y aprende la posibilidad de utilizar ese dispositivo en su contexto para dominar a a los ciudadanos de su país, y a partir de ahí el trámite con la imagen se va a realizar en contextos donde se teme que el ser grabado, el ser filmado, el tener la imagen propia capturada en película química o medio electromagnético llevaría a una pérdida de control sobre la propia alma. Entonces, ¿qué rol tiene ese primer capítulo respecto a la continuidad del video ensayo? ¿Qué rol tiene la anotación de George Orwell respecto al hecho de que ah, el ejército oficial, el ejército no sublevado, el ejército republicano, pierde la guerra porque decide no bombardear, no destruir la eh, catedral de Gaudí, siendo que el mismo Orwell se había equivocado y no quería hablar de la catedral, quería hablar de la catedral de Gaudí, pero se refirió a otra catedral, confundiendo la atribución. Uh, ¿Qué nivel de valor tendría el comentario sobre los modos diferenciales de morir entre japoneses y españoles, a pesar de que estén en el mismo paralelo de que coman arroz y pescado? Unos japoneses harían uso siendo soldados, harían uso de su segunda granada en la Segunda Guerra Mundial para explotarse a sí mismos. En el caso de los españoles morían porque mientras estaban haciendo la siesta, no sé, como que se recostaban sobre la granada y se estallaban, pues porque las clavijitas estas estaban flojas. Entonces, como comemos lo mismo, nos ubicamos igual, pero tenemos diferentes modos de morir, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, la cuesta sería actor también, sí, tal cual como lo señalan en el chat. Vendría a operar como actor, interviniendo en el montaje y como un actor que delega, porque él se supone que escribe los textos, pero él no habla. Él le permite al montador de la película, creo que es, de apellido 10, le permite que lea. Entonces él redacta para que otro lea, otro viene a actuar su texto. Eh, la, la categoría de mirada, por ejemplo, también aparece, de hecho aparece de manera literal cuando se menciona la manera de montar que tenía el montador de Apocalipsis Now, que decidía montar entre los párpados o utilizar los parpadeos para hacer los cambios de escena para que el espectador, la persona que viera, no notara ese cambio. Entonces, como se hace ese comentario sobre un ejercicio de mirada, como se comenta eso respecto a la tradición proveniente del pasado, se actualiza en el videoensayo mostrando gente parpadeando para cambiar de escena y cómo se aprovecha eso para todo el relato global, pues, que se nos está presentando. La, la idea, entonces, de
o una de las ideas que va a tener la Cuesta respecto a este manejo de la imagen, sobre todo es rescatar y subrayar el componente político que tiene tanto el producir imagen, el extraer imagen de la realidad, con el recorte pues quedaría la cámara de video o fotográfica, y verificar qué uso va a tener en la sociedad de su tiempo. En ese sentido, por ejemplo, va a recuperarse el hecho de que, o más bien la Cuesta va a recuperar el hecho de que Chris Marker va a mirar imágenes del pasado, asumiendo que en ellas hay, uno, ejercicios de poder y dos, ocultaciones simbólicas. Básicamente se va a proceder a un simulacro, casi como que actuamos ante la cámara, dependiendo del contexto en el que se nos registre, a sabiendas sobre todo de que estamos siendo registrados, y el efecto que queremos producir con esa imagen. Y en ese sentido, esa puesta en escena, en algunos casos, permite de hecho llegar a contemplar la posibilidad de que el mismo Chris Marker controle la aparición de su imagen en contextos públicos, en contextos mediáticos, con la idea también de construir un aura de sí mismo. Es un autor que decide, y ustedes lo van a ver en diferentes partes de la película, de la primera mitad de la película, pues, que decide no aparecer en público a través de entornos convencionales para derivar o provocar la reflexión de sujetos atentos a ese tipo de espacios de circulación de imagen, para que esos sujetos promuevan la creación de mitos. Por ejemplo, Chris Marker es su gato, Chris Marker murió con su gato en el Titanic, etcétera, etcétera. Y de hecho esa construcción o esa autoconstrucción del del video, esta autoconstrucción del personaje pueda llevar a que, por ejemplo, él empiece se permita, Isaac y la Cuesta se permita construir otros, perdón. Lo que pasa es que se está escuchando muy trabado, no sé si soy solo yo. No, yo pensé que también de las dos, pero no creo que eso entonces el internet. ¿Soy yo? Listo, es Sí, mi internet de No, no creo, mierda. su merced, porque yo lo escuché bien en todo el rato. Entonces retomo a partir de este glitch de banda ancha. Entonces, una de las capas de interpretación que podríamos tener en cuenta, va a ser entonces esa, la de cómo el mismo autor va a encargarse de construir su aura a partir de el no aparecer en medios, el permitir que se generen narrativas a partir de esas decisiones, etcétera, sobre todo permitiéndole más bien a autores como Isaac y la Cuesta el definir a Chris Marker como una marca, como un seudónimo que va a reunir a una serie de realizadores interesados en hacer las expresiones como significativa, como hacer la mejor película, como que Chris Marker es el significante de la reunión de los mejores talentos. Por otro lado, va a recurrir, o sea, otra vez, ¿no? Capas ficción, realidad, documental, argumental. Va a recurrir entonces a la biografía de Marker para indicar que Marker es un realizador que se va a se va a proponer retos, por ejemplo, el de retratar su tiempo, acudiendo a los contextos que considera significativos en su época. Si la guerra se está realizando en Vietnam, iría a Vietnam. Si en la ciudad de Los Ángeles se están realizando manifestaciones estudiantiles y las consecuencias de estas manifestaciones tienen efectos en otros campus, él estaría en Los Ángeles y buscaría aparecer o conseguir información de otros de estos contextos. Y en ese sentido, ahí operaría como un historiador de la imagen, como tratando de retratar la sociedad de su tiempo, pero también Marker, cuando ustedes vieron a un anciano que estaba jugando con una cámara, que se ponía frente al espejo y jugaba con el zoom, o era más bien era asesorado por una persona que le enseñaba a manejar el zoom.
Este anciano es un realizador que existió en el mundo real, que operó, no apareció, operó, trabajó en la revolución bolchevique, trabajó en un proceso que se llamaba el Cinetren, que era básicamente el acompañamiento de un tren, locomotora, 3 vagones, que iba de pueblo en pueblo en la Rusia soviética, y cuando llegaba a un pueblo operaba en términos de primer vagón actores, segundo vagón eh, comedor, espacio de reunión, tercer vagón, espacio de producción. Perdón, actores no, qué pena, equipo de trabajo de producción cinematográfica. Entonces llegaban a un punto en Rusia, se bajaban, se realizaban reuniones con trabajadores, con personas que vivieran en este pueblo, y se hablaba sobre problemáticas como alcoholismo, pereza, sabotaje, prácticas que se consideraban contrarrevolucionarias. A partir de esos diálogos se establecía, se construía un guión como el relato que se quería filmar. Salía entonces de la parte de equipos técnicos entrenados para filmar a los actores que serían naturales, es decir, las mismas personas que 2 horas antes estaban discutiendo sobre el problema, ahora eran actores, y después se pasaba en el mismo vagón a la edición de ese material para por la noche presentarlo. Entonces, por la mañana, las personas del pueblo estaban discutiendo sobre problemáticas de alcoholismo. Por la tarde perdón, al final de la mañana estarían actuando, estarían convirtiendo en un argumental, en una actuación, ese hecho que se estaba dando en su pueblo. Después esa filmación pasaría a ser editada en el mismo tren. Posteriormente, en la noche, se presentaba la filmación para que la gente discutiera en torno a ella. Era un cine con claras tendencias propagandísticas, pedagógicas y de reorientación eh, política. Marker se encontró una película, aquí viene otra vez el mito, ¿no? Como la construcción la construcción de la narrativa a nivel místico o espiritual o supraterreno. Marker tuvo la fortuna de encontrarse una película muda en un entorno donde no la esperaba, es atento a ese descubrimiento, a partir del encuentro de ese descubrimiento decide entonces buscar la obra de este autor, de Alexander Medvedkin, y la película que realiza se llama El último bolchevique. Entonces, este, este autor incluso encuentra sujetos que no eran autores. Y parte de su talento en ese sentido es la posibilidad de encontrar valor en eso que ha detectado, y la posibilidad, por supuesto, de auscultar, conseguir información, reunirla para después realizar una película que es homenaje y casi que garantía de no olvido. Historiador de la imagen, entonces. La Cuesta, entonces, ya lo había mencionado, voy a pasar por ello. La Cuesta entonces va a realizar homenajes que son secuencias de homenajes. En ese sentido, La Cuesta lo que va a hacer es mirar cómo otros directores han copiado, apropiado, imitado, remedado o incluso precedido procedimientos de Marker, por ejemplo, lo que hace cuando menciona a Alfred Hitchcock, para enriquecer la comprensión del universo de Marker. De hecho, hay una película que quizá hayan visto de Sofía Coppola, de Perdido, Lost in Translation, Perdidos en Tokio, creo que llegó acá en español, creo, donde de hecho el mismo La Cuesta hace un tercer juego burlándose ya del intento de la autora, donde dice como, bueno, ella quiso también hacer un Chris Marker, pero la cagó, entonces como su nombre lo indica, quedó perdida en la traducción. Digamos que aquí ya para terminar, básicamente me llama la atención que ejercicios como estos, el de La Cuesta sobre todo, pero después de que ustedes vieron la YT, les permiten a ustedes comprender esa idea de composición que aparece como un ejercicio, como un resultado casi de invocación del azar, de lectura del tiempo presente,
de comprensión de la tecnología de su tiempo y un interjuego de todo ello para producir un resultado final. Es decir, si ustedes quisieran, sí, tomémoslo como recomendación, si ustedes quisieran realizar una lectura lo suficientemente adecuada a su realidad, sería fundamental que ustedes poseyeran sabiduría técnica, que supieran manejar las herramientas de que se van a valer para hacer captura de esa realidad, sea dibujo, acuarela, acrílico, cámara de celular, cámara ultra HD mega profesional, cámara de computador, etcétera. Deben manejarlo muy bien, entender el medio con el que están trabajando y, por supuesto, tener un conocimiento del espacio donde están trabajando, de aquello que quieren reflejar, de aquello que quieren investigar. Entonces, ese, al realizar una al realizar sus recopilaciones a partir de un manejo, del manejo de una técnica ilustrado con conocimiento, les permitirá determinar qué imágenes valen la pena, qué imágenes no, dentro de la gran cantidad de información que consigan. Un ejemplo en negativo, si ustedes quieren hacer una captura de imágenes de la realidad, pero no saben hacer encuadres fotográficos, puede que el 90% de las imágenes que hagan sean, entre comillas, malas. Pero si ustedes tienen un manejo de la técnica fotográfica y de la comprensión del lenguaje fotográfico, incluso las imágenes borroneadas les resultarán de utilidad. En ese sentido, entonces, respecto a la definición de composición, ustedes lo vieron, simplemente lo recuerdo. Ahí yo extraje como a partir del contacto con el músico Víctor Nubla y el hecho de que Víctor Nubla se encontrara partes de rompecabezas en la calle. A partir de ahí, ustedes pueden notar cómo el autor, ¿cuál autor sería acá? La Cuesta va a rescatar el hecho de que Nubla hace, así como colecciona piezas de rompecabezas que se encuentran en la calle, asimismo es su procedimiento de producción compositiva. Él lo que hace es coleccionar fragmentos de realidad, por ejemplo, escucha radio con los ojos cerrados y lo que hace es tomar del dial aleatoriamente la información que llegue. Entonces toma esa información, la colecciona y genera un criterio porque la colecciono, qué me importa de lo que lo colecciono, porque me llama la atención, porque me resulta de interés y a partir de ahí empieza a unir esas partes. En el proceso de unión de esas partes no queda satisfecho, siente que se equivoca, siente que el ejercicio no está siendo lo suficientemente adecuado o satisfactorio, entonces vuelve a empezar, inicia varias veces en torno a esa colección de fragmentos que tiene para al final configurar una unidad a partir de partes distintas que el autor no produjo, no es como que se imaginó de manera inédita, genial, mosaica, cada uno de los compases de la composición que hizo, sino que nada, el man llega y se encuentra con la realidad y a partir de ahí es un imán de percepción, un imán además que discrimina qué es lo que quiere encontrar y a partir de ahí, después de que encuentra, pone en una mesa sus hallazgos y empieza a definir cómo actuar con ellos, cómo empieza a organizarlos para al final ofrecer un sentido.